生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 51 al 55. Lockhart fue llevado al ala del hospital, pero no fue porque William lo golpeó demasiado fuerte. Primero, cayó muy fuerte sin ninguna defensa y ninguno de los presentes quería verlo levantarse de nuevo y continuar con su fanfarronería. Bajo la mirada silenciosa de la profesora McGonagall, Snape bajó su varita mágica. Así, entre un aplauso atronador y prolongado, William bajó del escenario, mientras los pequeños magos coreaban su nombre, extendiendo la mano para tocar al niño como si abrazaran a su rey. ¿Cómo lo hiciste? Mientras William pasaba entre los entusiastas Gryffindors y Ravenclaws y regresaba a la multitud de Hufflepuff, Cedric se abrió paso a su lado, preguntando con entusiasmo. Era difícil no emocionarse. Esta era quizás la primera vez en la historia de Hogwarts. Un mago menor, que llevaba inscrito apenas medio año, casi derrotó a un profesor en un duelo directo. Cualquiera que no fuera ciego podía ver que Snape no solo estaba demostrando, como decía. Incluso los pequeños magos recién llegados podían ver que hablaba en serio, pero William permaneció tranquilo, sin siquiera sudar. William no respondió. Miró de arriba a abajo al emocionado niño que tenía delante y luego se inclinó cerca de su oído. ¿Quieres aprender? Susurró. Por supuesto. Respondió el niño sin dudarlo. Entonces sígueme en un rato. Está bien. William asintió. Durante los últimos 6 meses, había tenido una buena impresión de este chico de Hufflepuff. Valiente, inteligente, amigable, leal a sus amigos e incluso excelente académicamente. Salvo algunos errores típicos de los adolescentes, ejemplificaba la plenitud de los pequeños magos a su edad. Además, vio las sombras de varios amigos en el niño, aunque probablemente todas esas personas estaban muertas. La gente en el reino mágico suele vivir mucho tiempo, pero no hay muchos como Dumbledore. Además, ha habido múltiples guerras en el último siglo, y aparte de retratos y sombreros de mago, no había encontrado ningún rostro familiar. Con el reciente aumento en la carga de trabajo de investigación, simplemente estaba planeando reclutar algo de ayuda, no, encontrar un aprendiz confiable. Severo, tengo un asunto urgente con el director ahora, lo dejo aquí. Mirando a la multitud emocionada bajo el escenario, Snape no le dio a la profesora McGonagall la oportunidad de continuar. Guardó su varita mágica, se dio la vuelta y salió rápidamente del escenario. El grupo de Slytherin se dividió en dos, observando cómo la capa negra salía revoloteando por la puerta lateral del salón. Sonorus. Sonoroso, la profesora McGonagall apuntó su varita mágica a su garganta, y al instante siguiente, su voz inundó el ruidoso salón. Ahora, el evento ha terminado. Todos, regresen a sus respectivas salas comunes bajo la guía del prefecto. Sus palabras fueron ahogadas por un suspiro aún más fuerte y sincronizado. Aún no hemos tenido una lección, el club de duelo apenas estaba comenzando, gritó desesperadamente un pequeño mago entre la multitud. El enfrentamiento entre Snape y William había entusiasmado a todos, y todos gritaron a la vez, reacios a regresar a sus dormitorios. Aunque Perky casi se queda ronco a gritos, nadie quiso escucharlo, y 2 chicos también pelirrojos lo arrastraron al fondo del grupo. Pero el profesor Snape ya se fue. McGonagall se sentía un tanto indefensa. Su voz ya no podía contener a los pequeños magos que se apresuraban. Y al observar la difícil situación de los prefectos que intentaban ayudarla, era evidente que la situación había alcanzado un punto crítico de excitación. ¿Podrías enseñarnos también, o dejar que William lo haga? Acaba de vencer a Snape. Bien, deja que William lo haga. William. 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 Los gritos de la multitud se intensificaron, y al final, como hacía 2 minutos y medio, todos coreaban el nombre de William. Sin entender el contexto, uno podría pensar que se trataba de una reunión de culto, con William como su venerado dios maligno.
Pero al final, McGonagall era una profesora veterana con décadas de experiencia. Aunque tales situaciones de rebeldía eran poco frecuentes, rápidamente restableció el orden. Sin embargo, la solicitud de que William enseñara fue finalmente rechazada. Aunque no sabía cómo William derrotó a Snape, para cuando llegó, ambos ya estaban en la fase final de su duelo de hechizos, e instintivamente interrumpió la pelea sin pensarlo mucho. Cuando consideró preguntarle los detalles, Snape ya se había marchado hecho una furia. Así que, inconscientemente, asumió que Snape se contuvo, mientras que los pequeños magos creían que William había ganado la batalla que ella interrumpió. De lo contrario, ¿cómo podría un mago de quinto año derrotar a un profesor de Hogwarts de frente? Ese segundo escenario sonaba demasiado fantástico. Así, conjuró un león una vez más, y su profundo rugido interrumpió las repeticiones de los pequeños magos. El club puede continuar, pero, la mirada de McGonagall recorrió a la multitud de abajo, finalmente deteniéndose en el rostro de William. No usar maldiciones malignas, no dañar a otros, no. La profesora McGonagall estableció más de una docena de prohibiciones, y se detuvo justo antes de no lanzar hechizos con varitas mágicas. Bajo su dirección, la multitud se dispersó gradualmente y los pequeños magos se emparejaron, cada uno encontrando a su oponente. Ahora, todos los magos asignados al número 1, levanten sus varitas mágicas y recuerden el hechizo de desarme usado por el profesor Snape, y William hace un momento. La voz de la profesora McGonagall sonó desde el escenario. Entonces, recita el hechizo. Expelliarmus. Expelliarmix, Expelliarmus. Entre la multitud, pocos lograron lanzar el hechizo desarmador, en su mayoría estudiantes de más de cuarto año. La mayoría de los pequeños magos apenas lograron hacer parpadear sus varitas mágicas, y luego no hubo más movimiento. Harry estuvo entre los que tuvieron éxito. Una delgada luz roja salió disparada de la punta de su varita mágica, golpeando a su oponente. Hermione. La niña se tambaleó y entonces su varita mágica se le cayó de la mano. Aunque no voló alto, aterrizó en el suelo. Harry, tienes talento, dijo Hermione emocionada, cogiendo su varita mágica del suelo. En realidad, Harry miró su palma con incredulidad. Pensó que fracasaría, pero ahora, instintivamente se giró para mirar a William entre la multitud. No muy lejos, el hechizo desarmador de Cedric golpeó al chico, pero él solo bostezó. ¿Cuándo podría ser tan fuerte? Por supuesto, ahora es mi turno. Hermione apuntó su varita mágica hacia el chico. Pero antes de que la muchacha pudiera lanzar el hechizo, una voz ronca y profunda llegó de repente a su oído, como si viniera del infierno. ¿Dónde estás? Lo huelo el aroma de carne y sangre. Te destrozaré, te mataré, te mataré. Esta vez, la voz provenía del subsuelo. La voz malévola inquietó a Harry, quien instintivamente miró a su alrededor. Claramente, una vez más, solo él podía oírla. ¿Qué pasa? Hermione detuvo su hechizo, preguntando confundida. Cállate. Molesto, Harry se tapó los oídos, gritando instintivamente. Cuando Harry terminó de hablar, el mundo finalmente se quedó en silencio. No me refiero a ti, a esa voz, Harry notó la expresión aturdida de Hermione y se apresuró a explicar. Pero antes de que pudiera terminar, vio a los demás cerca. Todos a su alrededor lo miraban. ¿Qué pasa? Harry estaba un poco confundido. Aunque le gritara a Hermione que se callara, ¿por qué los demás? Harry, ¿hablas Parcel? Preguntó Cormac McLaggen, incrédulo. ¿Qué? ¿Qué es un Parcel? Gritó Harry instintivamente. No digas nada, Harry, salgamos de aquí primero. Hermione interrumpió la pregunta de Harry, tirando de su brazo y pasando rápidamente entre la multitud que había comenzado a zumbar de nuevo, saliendo del salón. Pero el impacto que dejó Harry no terminó. Se extendió desde donde estaba, y pronto casi todos en la sala supieron que Harry hablaba Parcel. Todos empezaron a comentarlo hasta que la profesora McGonagall lanzó 2 fuegos artificiales al techo, desviando finalmente su atención. No esperaba que Harry Potter hablara Parcel, susurró Ernie Macmillan. ¿Es el tataranieto de Slytherin?
Entonces, ¿por qué el sombrero seleccionador lo eligió para Gryffindor? Quizás, Cedric quiso decir algo, pero William lo interrumpió. Sígueme. Agarró al chico por el hombro y lo condujo rápidamente hacia la salida. Espera, Hermione, ¿qué significa? En el pasillo del segundo piso del castillo, Harry finalmente no soportó más el silencio. Se detuvo, deteniendo también a Hermione. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran así? Como si fuera un monstruo. Harry, eres Parcel, ¿no lo sabes? Hermione giró la cabeza con una voz llena de incredulidad. ¿Qué? ¿Soy un qué? Parcel, puedes hablar con las serpientes, ¿verdad? Sí, y no es la primera vez. Harry frunció el ceño y asintió instintivamente. Incluso conocí una pitón brasileña que no había estado en Brasil. Quiso atacar a mi primo Dudley porque la dejé salir de la vitrina. Pero no fue intencional. Entonces ni siquiera sabía que era mago. Bueno, una pitón brasileña que no ha estado en Brasil, Harry, qué horror. Hermione se agarró la cabeza y se agachó, impotente. Oye, ¿qué pasa? ¿Puedes decírmelo directamente? ¿Acaso hablar con serpientes no es algo que al menos la mitad de la gente del pasillo sabe hacer? No es nada para un mago, Harry se estaba impacientando. No, no puedo. Yo tampoco puedo hacerlo. Chirrido. ¿Qué, William? Harry se giró instintivamente, solo para encontrar dos figuras detrás de él, y un gato y un ratón. Kabuda dice que tampoco puede. William se agachó con cuidado, evitando cualquier contacto físico con Harry, sintiéndose extraño al ser llamado mamá por un niño pequeño. Harry, ¿hablas Parcel? Serpiente, sí, puedo hablar con las serpientes, Harry asintió un poco autodestructivamente. Entonces, ¿es posible que Potter esté emparentado con la familia Gaunt? William se acarició la barbilla. ¿Has consultado tu árbol genealógico? Interrogación de cierre. Harry abrió la boca, queriendo decir que ni siquiera había visto a su padre. Hablar con serpientes, históricamente el mago más famoso con esta habilidad, al ver la cara de desconcierto de Harry, William explicó, se llama Salazar Slytherin. Y esta habilidad es hereditaria. ¿Quieres decir? Sí, Harry, podrías ser descendiente de Slytherin. Hermione se levantó y asintió. Esto significa que podrías ser, el heredero de la cámara secreta. Pero no lo soy. La voz de Harry tembló. Sabemos que no lo eres, pero otros, dime los detalles. William interrumpió el consuelo de Hermione, frotándose la barbilla, con la sensación de que se estaba perdiendo una pista. ¿Qué? ¿Cómo es que de repente hablaste Parcel ahora mismo? Porque, Harry miró instintivamente a Hermione y luego dijo. Escuché esa voz otra vez, el sonido antes de cada ataque, era molesto y no pude contenerme, así que, ¿qué sonido? Preguntó instintivamente Cedric, que llevaba un rato escuchando. No interrumpas. Pellizcando la boca de Cedric, William se giró hacia Hermione. ¿Tú también lo oíste? Recordó que anoche Hermione le dijo que ella y Harry lo oyeron. Él creía que era un poder especial del grupo protagonista. Bueno, no lo oí. Hermione se resistió un poco, pero finalmente admitió la verdad. Entonces, después de oír la voz, hablaste Parcel instintivamente. Una mirada de comprensión se dibujó en los ojos de William, pero continuó. ¿Intentas decir algo en Parcel otra vez? Cállate. Harry frunció el ceño, intentando decir. Eso es inglés. William asintió. Bien, ahora está todo claro. ¿Qué está claro? Hermione estaba perpleja. Esto no tiene nada que ver con magos de su edad, será mejor que ustedes dos regresen rápidamente a la sala común. William asintió a Cedric, y ambos se giraron tácitamente y se fueron simultáneamente. Esperar, Hermione quería detener a William, el sinvergüenza que hablaba misterios, pero un rincón después, lo perdió de vista. Y en el dormitorio de Hufflepuff. Entonces, ¿qué entendiste exactamente? Después de casi medio año, la interacción entre Cedric y William era mucho más relajada. Tranquilo.
William se quedó junto a la pared, con una chimenea de ladrillo rojo encendida, y agarró un puñado de polvos Flu. ¿No te intrigaba saber por qué pude derrotar a Snape? ¿No estamos hablando ahora del parcel de Harry? Sígueme, te lo diré. Oye, escúchame. Habitación de ... Al ver a William desaparecer entre las llamas de polvos Flu, Cedric respiró hondo, no dudó más, agarró un poco de polvos Flu de la repisa de la chimenea, imitando las palabras de William. Habitación de... Las llamas verdes envolvieron al niño, y cuando la escena frente a él finalmente dejó de cambiar, rápidamente salió de la chimenea. Con un pop, un Decaul amarillo apareció de repente sobre la cabeza del niño, luego eructó y desapareció nuevamente. Cedric se rascó la cabeza confundido, mirando la habitación algo estrecha que, a pesar de ser de noche, aún estaba bañada por la luz del tragaluz. Macetas a lo largo de la pared estaban llenas de diversas plantas. Al chico le resultaron familiares, como si las hubiera visto antes. Entonces Kabuda se quitó los pantalones. Espera, cuando entró. No toques nada sin cuidado, sobre todo el repollo masticador de ahí, a menos que quieras perder un par de dedos. Y en la habitación de adentro, no entres, tengo un perro grande, y a Dobby. Dobby está aquí. Un elfo doméstico con un traje infantil apareció frente a ellos. ¿Tienes un elfo doméstico? La confusión en Cedric se acentuó. Cuida a este niño, asegúrate de que esté protegido, regresaré en un rato. William ignoró las preguntas del niño y rápidamente le dio instrucciones al elfo mientras entraba a otra habitación a la vuelta de la esquina. Quedando solo el niño y el elfo mirándose el uno al otro. No, tú, estallido, lo único que le respondió Cedric fue la puerta bien cerrada. Después de cerrar la puerta, William se sentó en el escritorio, tomó el diario de la pila de libros cercana y lo dejó abierto sobre el escritorio con sus escritos sin sentido previamente anotados aún visibles. Reflexionando en silencio por un momento, William comenzó a escribir. Voldemort, el basilisco que liberaste mordió y mató a más de la mitad de los alumnos del colegio, incluso a Dumbledore lo mordieron hasta la muerte. ¿Estás satisfecho ahora, despiadado? Jamás te lo perdonaré, jamás. Esta vez, las palabras del diario finalmente desaparecieron lentamente, hasta que después de un rato, un símbolo apareció lentamente. Cuando escribí esta interrogación de cierre, no fue porque tuviera una pregunta. Sintiendo las intensas fluctuaciones emocionales del alma dentro del diario, William volvió a cerrarlo contento. ¿No te gusta callarte? ¿Te gusta fingir que eres tonto? Entonces, si de repente cortara el capítulo, ¿no te indignarías? Al notar que el diario casi exudaba un aura visible de resentimiento en el aire, William casi no pudo contener la risa. Antes de ver la verdad, William no pudo confirmar la veracidad de sus especulaciones, pero eso no le impidió manipular la mentalidad de la otra parte. La investigación durante este periodo le había permitido confirmar algunas cosas. 1. El diario está absolutamente relacionado con los ataques, porque salió volando de la ropa interior de Weasley en ese momento, y Lucius Malfoy también confirmó que los ataques estaban relacionados con el diario que trajo a Hogwarts, y el alma del diario está conectada con Voldemort. Solo sé que le lanzaste magia. Esas fueron las palabras originales de Lucius. 2. El monstruo de la cámara secreta es un basilisco, Francamente, aparte de una criatura como el basilisco, no se le ocurría ninguna serpiente capaz de matar fantasmas, ya que no parece haber ninguna criatura mítica como Medusa en este mundo. Y Harry es Parcel. Normalmente, solo se usa al ver serpientes o conversar con ellas. Claro, excepto para quienes hablan Parcel con mucha habilidad. Por eso dejó que Harry lo intentara de nuevo, ya que podría tener un talento extraordinario. Hace 100 años, tenía un amigo de la familia Gaunt que hablaba Parcel. Y hablando de eso, Hominis podría ser el antepasado de Voldemort. Pero probablemente no sea un antepasado directo, ya que Hominis odiaba el linaje dentro de él y las consecuencias de la endogamia hicieron que perdiera la vista. William creía que probablemente nunca se casaría ni tendría hijos. 3.
En cuanto a por qué el alma en el diario es definitivamente de Voldemort, obviamente, la respuesta está frente a nosotros. Tom M. Riddle, ese es el nombre escrito en la primera página del diario, aunque la mayoría de la gente ve el verdadero nombre del Señor Oscuro como un tabú, pero capturó a un líder hombre lobo. Esta persona no se contuvo cuando se trató de los secretos de los mortífagos, habló abiertamente, incluso reveló que entre los mortífagos, había una bruja que admiraba tanto a Voldemort que una vez lamió las plantas de sus pies delante de su marido mientras Voldemort lo disfrutaba. TSK, qué verdadero pervertido. Jugar demasiado con las artes oscuras tiende a distorsionar la mentalidad de uno. Basándose en los puntos anteriores y algunos pequeños hallazgos, William casi podría confirmar que actualmente hay una serpiente, probablemente un basilisco, deambulando por el castillo, y el culpable de su liberación es este diario en su mano. Sin embargo, si el basilisco ha estado vagando desde Halloween y ha estado vagando así durante más de un mes, en realidad no ha matado a nadie todavía. Honestamente, William se preguntó si alguna fuerza estaba protegiendo secretamente a los estudiantes de Hogwarts. De lo contrario, ¿cómo podría una criatura así, poseedora de magia de muerte instantánea, vagar por el castillo durante un mes entero antes de finalmente petrificar a un pequeño mago y a un fantasma en los últimos 2 días? Esta probabilidad es menor que la de alguien que gasta $100.000 para comprar 50.000 billetes de lotería con el mismo número y gana 220 millones. ¿Le crees o crees que soy un viajero en el tiempo? Espera, ¿en realidad podría ser un viajero en el tiempo? Tras concretar el plan, William guardó el diario en el bolsillo interior de su túnica de mago, se giró y empujó la puerta. Entonces vio a Cedric y al escarabajo peleándose junto a la chimenea, mientras Dobby intentaba detenerlos torpemente. TSK, se confundió de persona. Tú has vuelto, Dobby quería parar. Dobby notó inmediatamente el ceño fruncido de William, agitando ambas manos vacilante, tratando de explicarle la situación. Vestía el traje de la infancia de Draco Malfoy, que, aunque le quedaba un poco mal, hacía que el pequeño elfo doméstico pareciera mucho más animado que antes. Tras recibir una corbata directamente de Lucius, Dobby recuperó su libertad. En realidad esto es un insulto a los elfos domésticos normales, pero el de la familia Malfoy claramente no tenía una mentalidad normal. Durante estas 2 últimas semanas de interacción, por supuesto Dobby vio los experimentos de William que parecían beneficiar, o atormentar, a la sociedad, pero el tema era el hombre lobo a quien Dobby había marcado durante mucho tiempo como un gran malo en su mente. 5 Greyback igual chico malo, 4 William atormentando a Greyback, 4 William igual chico bueno. Así que la ecuación se mantuvo. El señor Richard es una buena persona, los castigos anteriores a Dobby se debieron a que intentó atacar a Harry Potter, mientras que el señor Richard quería protegerlo. Incluso ignoró agravios pasados para ayudar a Dobby a obtener la libertad. Entonces, bajo tal autohipnosis, Dobby expresó al obtener la libertad que quería trabajar para William, afirmando un tanto tímidamente que deseaba un nut por semana de salario. ¿Qué podrías hacer con un nut? En aquel entonces, el plan era lanzarle un hechizo de olvido a Dobby y luego enviarlo a la cocina de Hogwarts. William estaba desconcertado, y al principio llevó a este pequeño elfo a la mansión Malfoy como prueba, pero ¿quién iba a imaginar que el resultado sería tan incómodo para el NTR? Así que simplemente le pidió a Lucius que liberara a Dobby, para evitar que golpeara la jaula constantemente y le causara dolor de cabeza. ¿Y qué hay de devolverles a Dobby? Ja, lo que cae en mis manos no me lo pueden arrebatar otros. No hay pago, también está bien, porque Dobby ahora es un elfo libre, gracias al señor Richard, así que tú, ahora eres mi benefactor. Dobby claramente malinterpretó el significado de William y rápidamente agitó las manos. No, ¿qué tal un cicle a la semana? Lo sacas tú mismo del estómago de Kabuda. William hizo un gesto con la mano, interrumpiendo los elogios de Dobby. En cuanto al trabajo, ayúdame a cuidar esos escarbatos, diricals, bestias encantadas de la luna, y esos repollitos masticadores. Si hay algo que no entiendas, pregúntame. Después de cumplir con los deberes de Dobby, William fue al gran comedor. De vuelta al momento actual. ¿Qué estás haciendo?
Al ver que Cedric, que luchaba en igualdad de condiciones con el Niffler, incluso parecía estar en ligera desventaja, William preguntó con curiosidad. Me robó el anillo que Cho me dio, agarrando al Kabuda, que le daba bofetadas al azar en la cara. Cedric aprovechó la oportunidad para sujetarle las patas traseras y comenzó a sacudirla con fuerza. Un montón de piezas brillantes caían con cada sacudida. ¿Una muestra de amor? Bueno, algo así. Entonces, ¿qué es exactamente este lugar? Cedric recogió el anillo que había caído en la alfombra y cambió torpemente de tema. La sala de los menesteres, también conocida como la sala de entrada y salida, es como una cámara secreta del castillo de Hogwarts. Normalmente solo aparece cuando alguien la necesita de verdad, y su espacio depende de tus necesidades. Por ejemplo, William chasqueó los dedos y entonces el cielo se oscureció rápidamente y la brillante luz de la luna se filtró a través del cristal de la ventana. Oh, Cedric miró el paisaje cambiado, lleno de sorpresa. Estas son las plantas que cultivé. William señaló una hilera entera de plantas en macetas en el estante junto a la ventana. Lo sé. Los robaste todos del invernadero de Hogwarts. Soltó Cedric. Con razón la profesora Sprout murmuraba sobre ladrones en el invernadero hace un rato. La voz del chico se fue debilitando. Está bien, prestado. Sí, es un asunto de mago. ¿Cómo se le puede llamar robo? No se lo digas a la profesora Sprout. Entiendo. Detrás de esa puerta hay un jardín, con algunos de mis animalitos más mansos. También, ¿los tomaste prestados del bosque prohibido? Más o menos. Después de darle a Cedric una introducción aproximada a la sala de los menesteres, William volvió a encaminar la conversación. Ahora, ¿estás seguro de que quieres la habilidad de derrotar a Snape? Preguntó William con seriedad. Por supuesto. Respondió Cedric sin dudarlo. ¿Quieres destacar y convertirte en el campeón de duelo de Hogwarts? Por supuesto. ¿Quieres derrotar a todos los magos negros del mundo, incluso a Voldemort? Por supuesto. Entonces, parece que estás listo para resolverlo. ¿Determinar para qué? Eso es bueno. Espera, resuelve para qué. William sonrió, agitó su varita mágica y una docena de libros volaron desde la estantería alta hasta el techo. Antes de que Cedric pudiera reaccionar, una pila de libros pesados yacía ante él. Los primeros parecían normales. Hechizos estándar, nivel 1 a nivel 6, traducción rúnica avanzada, guía de transformación avanzada y en su mayoría libros de texto accesibles para estudiantes de cursos superiores, pero las cosas se volvieron más extrañas más adelante. Magia de veneno mortal, maldición y contramaldición, descifrado avanzado de magia negra y vaciaste el área del libro prohibido. Estos son para que los termines en medio mes y luego me des un ensayo de 14 pulgadas. William no le respondió al niño, pero continuó. Además, cada libro corresponde a 3 exámenes, 2,5 cada día, justo a tiempo para antes de Navidad. Dicho esto, sacó una pila de exámenes. ¿Es demasiado tarde para arrepentirse ahora? ¿Arrepentirse de qué? Solo faltan 532 días para tus exámenes, Owl. ¿Entonces vas a llorar en la sala de exámenes? Pero el examen no puede incluir esto, ¿verdad? Cedric señaló los voluminosos volúmenes cuyos títulos indicaban su contenido, consciente de que estas artes oscuras no formaban parte del alcance del examen. Conoce a tu enemigo y a ti mismo, y podrás librar 100 batallas sin ser derrotado. Solo con un profundo conocimiento teórico podrás comprender lo que saben esos magos negros y así derrotarlos. De repente no quiero, Dobby, supervisa su tarea hasta que regrese, ordenó William en un tono que no admitía discusión, y antes de que Cedric pudiera reaccionar, se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala de los menesteres por la gran puerta. ¿Te llamas Dobby? Después de un breve silencio, el niño miró al pequeño elfo que estaba a su lado. Sí, señor Diggory. Dobby pareció anticipar lo que el niño iba a decir y se apresuró a decir. Dobby sin duda cumplirá lealmente la tarea del señor Richard, así que, por favor, señor Diggory, no se lo ponga difícil. Levantó una mano, y una luz mágica brilló en las yemas de sus dedos. Chip, chip.
Kabuda, tras recuperar el sentido, se subió a la mesa con aire alegre. Y Cedric respiró hondo mientras observaba la pila de libros sobre la mesa. Al final, cogió a regañadientes la anticuada guía de transformaciones avanzadas, pero al ver las densas anotaciones con bolígrafo rojo, su mirada se detuvo un momento. Parecía comprender lo que William pretendía que hiciera. Castillo de Hogwarts, 8º piso. Frente a una fea gárgola, William se agachó y acarició la cabeza de gato de la señora Loris, metiendo en ella un bocadillo de pescado. Está bien, aquí está, gracias, ahora ve a jugar. Miautil de la señora Loris asintió felizmente y luego se giró para irse. Mermelada de piña, dijo William en voz baja, mirando a la gárgola. La gárgola permaneció inmóvil. Parece que la contraseña ha cambiado, asintió William, sacando un papel del bolsillo. Rana de chocolate, cucaracha en racimo, chicle de dientes, abejas efervescentes, varita de regaliz, pluma de azúcar, sorbete de limón, auge. Después de recitar rápidamente más de 10 nombres de dulces, la gárgola finalmente reconoció la contraseña correcta, saltando a un lado para revelar la escalera de caracol detrás de ella. Como era de esperar, todas las contraseñas de Dumbledore son dulces. Guardando la lista de compras de Honeyduques en su bolsillo, William tuvo que admitir que esos rumores que circulaban entre los pequeños magos a veces tenían algo de verdad. William subió el primer escalón de la escalera y, con un ligero temblor, su figura comenzó a girar y a elevarse hasta detenerse frente a una puerta de madera. Detrás de la puerta de madera se oían suaves ruidos de discusión, pero desaparecieron rápidamente. Las personas que estaban dentro eran evidentemente conscientes de que había alguien afuera. Adelante. Un momento después, la voz de Dumbledore llegó desde detrás de la puerta. Al momento siguiente, la puerta se abrió y William entró en la oficina del director. La escena allí casi no había cambiado desde su última visita. Los retratos de los antiguos directores, el desgastado sombrero seleccionador, las cálidas luces amarillas y Severus Snape. Buenas noches, profesor. Mirando al hombre sentado frente al escritorio de Dumbledore, William saludó. Snape claramente no tenía intención de interactuar con William. Al oír al chico saludarlo, se levantó de inmediato, retrocedió unos pasos y luego dirigió la mirada hacia la estantería de la oficina, expresando su desprecio por William con sus acciones. Entonces, ¿llegué en un mal momento? William tomó el asiento original de Snape y la silla que alguna vez fue de madera se convirtió instantáneamente en una silla de respaldo alto de terciopelo azul. Transformación muy hábil, asintió Dumbledore. El profesor Snape y yo estábamos teniendo unas discusiones académicas, así que, para que visites la oficina del director tan tarde, era efectivamente tarde en la noche, pues Dumbledore ya estaba vestido con un pijama azul y morado con estampado de estrellas. Oh, sobre la construcción del colegio Hogwarts, tengo una idea. William miró a Snape, sus ojos indicando claramente. ¿Se puede despedir a las personas ociosas? Construcción escolar. Dumbledore hizo una pausa, evidentemente no esperaba que William rompiera las reglas escolares en plena noche e irrumpiera en el despacho del director solo para hablar de un tema tan serio. El profesor Snape también es profesor en Hogwarts, así que creo que puede asistir, ¿no? Está bien, entonces lo diré. Por supuesto, siempre que sea una idea razonable, quiero abrir una granja de pollos en el castillo. Hay un pasadizo que conduce directamente desde la sala común de Hufflepuff al 8º piso. En el gran comedor, que ahora parecía normal, Hermione se acercó a Harry, que estaba a punto de comenzar a comer. ¿Qué quieres decir? Harry, que untaba tofu fermentado en una rebanada de pan, parecía un poco desconcertado. De repente, había descubierto una nueva mermelada en la mesa. Quizás era un sabor nuevo. Aunque olía un poco raro, ¿no era ser Gryffindor una cuestión de valentía y probar cosas nuevas? Venga conmigo. Hermione parecía bastante ansiosa. Echó un vistazo a la multitud susurrante que los rodeaba, luego le quitó la rebanada de pan a Harry, la arrojó sobre su plato y sacó al niño del gran comedor por el brazo.
Espera, ni siquiera he dado un mordisco. Harry luchó por recuperar su pan, pero estaba a una mano de distancia de alcanzarlo. ¿A dónde van? Al verlos desaparecer en la puerta, Fred Weasley se acercó sigilosamente a Harry y recogió la rebanada de pan que había tirado. Desperdiciar comida no es una buena costumbre. Esos dos tortolitos, ocúpense de sus asuntos. ¿No les ha devuelto Granger esa cosa? George miró a Ginny y se interrumpió rápidamente, empezando a llenar su plato de pastel de manzana. ¿Qué cosa? Ginny se inclinó y preguntó con curiosidad. Es un asunto de adultos, los niños no deberían. Fred tomó un bocado del pan y, tras masticarlo un momento, su expresión se endureció. ¿Qué pasa? Preguntó George confundido, mirando hacia arriba. Nada. Fred hizo una pausa y luego le ofreció el pan que tenía en la mano a su hermano gemelo como si no pasara nada. Es realmente bueno, deberías probarlo. De ninguna manera. Como gemelos que habían vivido juntos durante 14 años, se conocían a la perfección las tretas del otro. Naturalmente, George detectó la anomalía de Fred. Negó con la cabeza e intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Lo comerás hoy, quieras o no, Hermione, no puede esperar a que terminemos de comer. Harry parecía resignado mientras Hermione continuaba arrastrándolo hasta un rincón del vestíbulo de entrada donde finalmente se detuvieron. Lo vi toda la noche. Hermione interrumpió las quejas de Harry. Sus ojeras indicaban que no había dormido. La chica sacó un pergamino del bolsillo y lo desdobló con sigilo. ¿Viste qué? ¿Tu ensayo de historia de la magia? Harry estaba un poco desconcertado, sin entender por qué alguien sería tan reservado con un pergamino en blanco. Si ya terminaste, me lo podrías prestar. O sea, para consultarlo. ¿Qué ensayo? No es de eso de lo que estoy hablando. ¿Tampoco lo has escrito? Callarse la boca. Hermione levantó una mano para cerrar la boca de Harry, luego presionó su varita mágica contra el pergamino. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Ligandos y cosas así. Harry se soltó de Hermione y, con cara de asombro, tomó el pergamino. De repente, un mapa del castillo de Hogwarts apareció de repente en el pergamino, antes vacío, con innumerables puntos negros dispersos. Esto es, el mapa del merodeador. Cada uno de estos puntos negros representa a un pequeño mago, un profesor o un fantasma, asintió Hermione, presentándoselo a Harry. Encontré a Ginny el otro día gracias a esto. Fred me lo prestó. Entonces, anoche Harry pareció entender algo. Sí, estuve mirando el mapa, buscando a William y ese Diggory durante mucho tiempo, continuó Hermione. Después de que nos separamos de ellos, regresaron directamente a la sala común de Hufflepuff y luego desaparecieron del mapa. Pero, puedes ver la sala común de Hufflepuff aquí. Harry señaló la esquina inferior derecha del mapa, indicando una estructura parecida a un sótano. Bien, no había terminado, asintió Hermione. Entonces, después de media hora aproximadamente, William apareció solo en el pasillo del 8º piso del castillo, así que digo que debe haber un pasadizo que conduzca directamente al 8º piso desde la sala común de Hufflepuff. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que conocen un pasaje o cámara secreta que no está registrada en el mapa del merodeador y permanecieron allí durante casi media hora. ¿Una cámara secreta? ¿Estás sospechando? No, es imposible. El señor Richard no puede ser el heredero. Después de todo, es un Hufflepuff. Harry quiso refutar instintivamente, sin saber por qué, aunque no encontraba ningún punto sospechoso, no quería reconocer que William pudiera ser el heredero. Sí, si no es él, debes ser tú. ¿Qué? No, Hermione, lo sabes perfectamente. Pero hablas Parcel, y casi todo el mundo sospecha de ti ahora. Un hablante de Parcel es un símbolo de Slytherin, aunque el sombrero seleccionador te haya colocado en la casa Gryffindor. Hermione casi pronunció las palabras mago negro. Pero, Harry guardó silencio. Sí, nadie lo sabía, solo él. Durante la ceremonia de selección, el sombrero seleccionador no le había dado Gryffindor como primera opción. ¿Ya te decidiste? Sabes que Slytherin puede ayudarte a alcanzar la grandeza.
De eso no hay duda. La voz aguda del sombrero seleccionador parecía resonar aún en los oídos del chico. Cloque o no, también podría ser Malfoy. No tienes pruebas, Harry. No, quizá pueda conseguir alguno, siempre y cuando no pierda de vista este mapa. Harry pareció tener una nueva esperanza mientras miraba con interés el mapa del merodeador que tenía en las manos. Malfoy acabará cometiendo un error. Pronto, Harry encontró el punto que representaba a Malfoy, quien todavía estaba en el dormitorio de Slytherin y parecía no haberse despertado. No era una sorpresa, era fin de semana y se había levantado temprano hoy porque planeaba ir a ver. Hagrid, él es. Harry señaló el punto negro inferior afuera de la puerta del castillo en el mapa, y ambos levantaron la cabeza para mirar la entrada al gran comedor. Cuando la gruesa puerta de madera se abrió desde afuera, una ola de sonidos ruidosos llegó a los oídos de todos. Cloqueo. Oh, por los pañales de Merlín, no puedes ir allí, vuelve. Un gigante cubierto de plumas de pollo entró por la puerta de madera desde afuera, sosteniendo un puñado de hilo de algodón en su mano, y cada extremo estaba atado a un gallo vivaz. Las plumas de pollo, que llevaban un olor acre, revoloteaban alrededor del vestíbulo de entrada, aparentemente asustadas por algo. La bandada de gallos graznaba fuerte mientras batían sus alas sin cesar. Hagrid levantó la mano para atrapar un gallo que volaba hacia su cabeza. Final del capítulo.